¿Qué autoridad es la más eficiente para promover este juicio? Es correcto. Porque hay dos formas, ¿no? Puede ser el del domicilio del demandado y al tener varios, pues elegimos el de la Ciudad de México y en consecuencia por eso se dará el amparo directo, por esta jurisdicción por concurrencia. Tienen una forma mucho más práctica, mucho más técnica de trabajar. Eficiente, honestamente, oficiosa, que lo hacen automáticamente todo. Sí. Entonces esto es Abogados 2.0 y en este podcast vamos a ver ante qué autoridad es más eficiente promover el juicio mercantil para recuperar el saldo por fraude y las etapas de este. Soy el licenciado Juan Márquez. Hola, yo soy la licenciada Karen Echegaray. Y justamente vamos a comenzar explicándoles cuál es la autoridad que más recomendamos para efectos de que ustedes puedan promover juicios. Recordemos de podcasts anteriores que los temas que nosotros estamos tratando es en los juicios orales mercantiles, esta sería la vía oral mercantil, contra fraudes bancarios, no fraudes financieros, solo fraudes bancarios. Así es. Vamos a tocar este tema en el cual vamos a platicar qué autoridad es la más eficiente para promover este juicio. Es correcto. Porque hay dos formas, ¿no? Es correcto. Recordemos que el Código de Comercio nos refiere que nosotros podríamos establecer o dónde podemos demandar cuando en el contrato viene establecido una jurisdicción, una competencia ante, en caso de controversia, es esta cláusula de jurisdicción, ante quién promoveríamos este juicio, pues evidentemente es como viene en el contrato. Pero a falta de ella podemos elegir distintos, como nos dice la legislación. Una puede ser el domicilio del deudor, el del demandado, lo que nosotros, o si tiene distintos dentro de la República, pues el que el actor puede elegir. En este caso, justamente, inclusive hay tesis que nos hablan de la competencia por concurrencia, en la que nos dice que es a petición o a libre albedrío del actor, él lo decide. Nosotros le recomendamos que sea en fuero federal. ¿Por qué? Porque los juzgados federales, por práctica les comentamos, que tienen una forma muy jurídica, muy técnica, muy benevolente en cuanto a ciertas prácticas que se tienen en los juzgados de fuero. ¿Por qué? Porque digamos que en algunas ocasiones, quiero explicarles o platicarles, que hay muchas ocasiones en las que se promueven los juicios en vía oral mercantil contra las instituciones bancarias y se declaran incompetentes los juzgados federales. Hubo un tiempo donde estuvieron haciendo un poco, ocupándose o jugando con los números, me queda claro estadísticamente, de forma interna ante los juzgados, para desechar asuntos por temas de incompetencia. O porque muchas veces los actores a veces eran de ejemplo Estado de México, y las instituciones bancarias tienen sus domicilios, la mayoría para ser emplazados en Ciudad de México, y entonces nos decían, pues como la institución bancaria tiene para pagar la representación en cualquier estado de la República y el actor implicaría que se traslade hasta los juzgados de la Ciudad de México, por lo tanto me declaro incompetente para que bien los pueda promover en su estado donde radica. Pero muchas veces no nos conviene siquiera irnos al lugar donde sería competente. Ejemplo, si estamos hablando de Catepec, los juzgados federales competentes estaremos hablando que es Naucalpan. De donde nosotros estamos, estaremos hablando que es a 1 hora y fracción de camino. Pero nosotros si nos vamos a los juzgados de la Ciudad de México, estamos hablando de 35 minutos, tenemos una pista cercana. Más eficiente. Justamente. Entonces, si bien es cierto, podría aplicar ese criterio en el que a nosotros se nos haga mucho más sencillo demandar en el lugar donde reside el actor, lo es porque tiene distintos domicilios, las instituciones bancarias, pero en ciertos casos en concreto no nos es viable demandar en tu juzgado más cercano, no más cercano, en el que te corresponde. ¿No? Sí, sino en el más cercano, que en este caso es la Ciudad de México, aunque ya es otro estado, otra entidad federativa. Entonces, partiendo de ello, lo que nosotros hacíamos, y aquí, ojo, está el tip, ante un desechamiento de un juicio ordinario mercantil, ¿qué es lo que procede? Ojo aquí, para los temas ante un desechamiento de un juicio oral mercantil por temas de competencia, nosotros vamos a tener la viabilidad del amparo directo. Indirecto. Es muy importante que sepamos que ante el desechamiento
de un juicio en vía oral mercantil, lo que procede es el amparo directo, porque recordemos que esta resolución pone fin al procedimiento y entonces no podemos avanzar. Por lo tanto, como no hay un recurso ordinario, entonces nos corresponde el amparo directo. Y entonces justamente se hizo como una secuencia de que empezaron a varios asuntos, desecharlos bajo este argumento de actor, vives en el Estado de México porque así se desprende de tu estado de cuenta, entonces vete a demandar al Estado de México, y desechaban. Y pues obviamente por razones de distancia nosotros veíamos procedente o recomendable para el actor, y porque aparte la ley no lo permite que nosotros pueda ser el del domicilio del demandado, y al tener varios pues elegimos el de la Ciudad de México, y en consecuencia por eso se ganaba el amparo directo, por esta jurisdicción por concurrencia, donde nosotros pues ambos juzgados, tanto fuero federal como fuero común, son competentes y elegíamos el federal. Y es ahí donde yo les recomiendo que todas las acciones en vía oral mercantil, y que obviamente sean procedentes, se lleven a cabo en los juzgados federales, por la forma, me van a odiar un poco con estos comentarios, los juzgados federales, pero tienen una forma mucho más práctica, mucho más técnica de trabajar. Eficiente, honestamente. Oficiosa, que lo hacen automáticamente todo. Sí, los colegas no nos van a dejar mentir que en fuero común entonces tenemos que llevar al actuario o el notificador para ir a emplazar. Y entonces pasamos por él y posteriormente vamos a hacer la diligencia, regresamos, en fin. En los juzgados federales no, o sea, entonces automático. Es automático, realmente nosotros como postulantes únicamente hacemos lo que nos corresponde, que es contestar las vistas, ir a las audiencias, que es la preliminar y la del juicio, pero todos los temas, e inclusive si hasta en alguna institución bancaria llega a llamar como testigo al tercero que le hicieron la transferencia, y pues obviamente como desconocemos el domicilio se van a girar los oficios que ya sabemos de búsqueda y localización, que si nosotros lo hacemos en unos juzgados del fuero común, nos encontramos con que nos dicen a las dependencias, recogemos los oficios, los llevamos, las diligenciamos a las autoridades. Si obviamente no contestan, hay que promover oficios recordatorios, y así nos podemos aventar un ratito. Y en los juzgados federales no es así. Todo lo hace el juzgado de forma oficiosa, que quiere decir, para los que nos están viendo y no son abogados, de forma obligatoria, consecutiva, sin necesidad de que nosotros como postulantes lo hagamos, ni en consecuencia a veces los actores. Esto hace que tenga mucha más agilidad el procedimiento, y que en teoría pues cada quien haga lo que a su trabajo le corresponde según la legislación. Aquí el detalle es que, por ejemplo, luego hay veces que algunos oficios se tienen que girar fuera de la República, fuera de la entidad federativa donde estás. Ellos giran el exhorto de manera automática. Es correcto. Y por ejemplo, en fuero común... Gratuito. Gratuito. Y si no lo hacemos en fuero común, por ejemplo, un exhorto lo llevamos nosotros. Si no vamos y lo checamos, luego nos lo regresan si por no tener interés jurídico. Y esa situación obviamente nos quita mucho tiempo para resolver nuestro asunto. Y justo son gastos, porque son gastos que se dan y que no son responsabilidad de nadie, por así decirlo, pero que termina erogando el cliente. Y entonces si nosotros estamos hablando de un monto o X cantidad, menos nuestros honorarios, evidentemente porque estamos desempeñando un trabajo, menos el tema de gastos que se pueda llevar aquí, entonces es ahí donde el cliente se ve mucho mermado en la cantidad que pueda recuperar al final en la sentencia. Por eso yo, colegas, les recomiendo que este tipo de asuntos sí se los lleven en los juzgados federales, porque van a reducir muchos gastos procesales y aparte van a hacer un juicio muy eficiente. Así es. Y entonces acortamos plazos, acortamos gastos, y obviamente lo que vamos a recuperar en el juicio pues va a ser más cantidad, ¿no? Más íntegro en cuanto a esa situación. Inclusive les quiero platicar de un asunto que tuvimos hace muy poco, acaba de salir la sentencia la semana pasada, donde el banco nos contesta en la demanda, y como recordemos que tiene la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que el banco es la persona o la institución o persona moral responsable para acreditar que el cuentaviente haya sido el que hizo la transacción, la expedición de cheques, etc. Pero en este caso, cuando se hacen estos fraudes a través de medios en línea o a través de plataformas, ya sea banca internet o banca móvil,
el banco es la autoridad por esta asimetría que existe entre el cuentaviente y la institución bancaria, el que tiene que comprobarle al juez que efectivamente nosotros, con nuestros usuarios y nuestra contraseña, entramos al sistema bancario, hicimos estas transacciones y que obviamente sí somos las personas responsables y no se va a declarar la nulidad de la transacción. Entonces, partiendo de ello, la institución bancaria, al momento de contestar su demanda, nos ofrece la pericial en informática. Es una pericial en informática que les voy a decir, oscila entre los barata 25,000 pesos, 40,000 pesos, más o menos, en temas de honorarios de un perito. Ofrece la prueba en informática. Nosotros, al desahogar nuestra vista, porque recordemos que podemos presentar, podemos presentar estas pruebas, ya sea en nuestra demanda inicial, en la contestación, o bien en la vista que desahoguemos respecto de la contestación en el caso que seamos actores. Y en esta vista que nosotros contestamos a las excepciones y defensas, ofrecemos también nuestra pericial en informática y ampliamos el cuestionario del perito que ofrece la institución bancaria. Y en la audiencia preliminar, que es la audiencia específica, y más adelante se los vamos a platicar, en la cual el juez va a admitir estas pruebas, desechan la prueba del actor en informática. Entonces nosotros, pues obviamente como no se puede recurrir y no hay un medio ordinario, nos causó mucha suspicacia, nos alertamos un poco en el resultado del asunto, les comentamos, no, afortunadamente no hemos perdido ningún asunto en fraudes bancarios, y nos alertó un poco el sentir que una de dos, sabíamos que nos daba para una reposición de un procedimiento porque evidentemente había una violación procesal, o bien era muy claro el tema del fraude y a lo mejor de forma muy generosa el juez, dándose cuenta de este fraude que existía al cuentaviente, y evitó un gasto como fue la pericial innecesaria en informática. Y esto es lo que es justicia material. Es donde el juzgador, justamente, para esto es la oralidad y lo sabemos, que se creó para poder discernir y poder tener de forma más tangible este trato con las partes y podernos dar cuenta de algunas situaciones, que si bien es cierto es algo informático, que no es tangible, pero bueno, por la experiencia de los jueces y estos juzgados especializados que existen, pues son un asunto de todos los días. Entonces, en razón de ello, desecha la pericial en informática. Entonces, como les comentaba, estábamos bajo la perspectiva de la duda que nos habían desechado la prueba en informática cuando lo habíamos ofrecido en términos del Código de Comercio. Pero afortunadamente sí tuvimos un resultado favorable. Les vamos a subir inclusive lo importante de la sentencia, por si quieren echarle un ojo, colegas, estudiarla, en qué términos, etcétera. Y justamente al tener la sentencia favorable, entonces nos dimos cuenta de que justamente el juez había impartido justicia material, sabiendo que las periciales en informática, que la mayor, que no tenía validez o que esta prueba pericial no iba a estar suficientemente robustecida para acreditar que el cuentaviente había sido la persona que había hecho las transacciones. Si bien es cierto, nuestro trabajo en la audiencia de juicio fue contrainterrogar al perito, y entonces evidentemente pues ahí lo hicimos entrar en distintas contradicciones porque no se tenía el número, no se tenía la geolocalización de dónde había sido la transferencia, no tenía el número de token, decía nulo. Justamente, no tenía la forma de comprobar que se hayan cumplido estos 3 factores de autenticación que nos marca la ley o estas disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que permitieran valorar y que el juez se diera cuenta que sí había una certeza en la identidad del cuentaviente y la transacción. En razón de ello tuvimos una sentencia favorable. Ok. Bueno, así es como obviamente esa audiencia es la audiencia de juicio. Es correcto, si hacemos un resumen, estamos hablando de presentamos la demanda, se emplaza la institución bancaria conforme a la ley tiene 9 días para contestar esta demanda, posteriormente a ello nosotros nos dan una vista por 3 días para que manifestemos respecto a las excepciones y defensas. Luego entonces nos señalan día y hora para la celebración de la audiencia preliminar, que ya sabemos que se conforma de estas etapas, que a grandes rasgos es enunciar las controversias, la litis,
Posteriormente de esta fase nos vamos a... Recordemos inclusive que la audiencia de juicio son 6 fases. Como les comentábamos, aquí no lo va a estipular nuestro artículo 1390 del Código de Comercio 32, justamente en el que nos estipula la primera etapa, que es esta depuración del procedimiento, donde justamente el juez nos va a decir qué es lo que sí realmente estamos peleando, que normalmente es la nulidad de esas transacciones. Nos vamos a la siguiente. Conciliación o mediación. Hay veces que las instituciones bancarias puede ser que ya traigan una propuesta de, ¿sabes qué? Está tanto sobre la mesa, el 80%, el 90%, el 50%, o no traemos ninguna propuesta, y si no, nos vamos a la siguiente etapa, que vendría siendo la fijación de acuerdos probatorios sobre hechos no controvertidos, que quiere decir, normalmente ahí como tip para los colegas, a ese acuerdo al que pueden llegar es la relación contractual, que pues digamos ahí no hay controversia. Posteriormente la fijación de acuerdos probatorios, que bueno, en este caso sí depende del asunto en concreto, y hay que tener una astucia para darnos cuenta si hay algo flojillo por ahí, entonces poderlo amarrar con esta fijación. En alguna situación nos pasó con un contrato en línea, en la cual nuestros clientes se habían sometido, ellos decían que era del 10 de mayo, ¿no? Y cuando nos contestan, nos decían que habían contratado los servicios en línea el 20 de mayo. A final de cuentas, ahí había un tema de discrepancia entre las fechas de la celebración de los contratos, o el número de cláusulas, etcétera, porque luego son contratos como son en línea, no con bancos, estoy hablando con otras entidades, son modificables. Entonces ahí es donde tenemos que tener la astucia para poder ya fijar ciertos acuerdos y no con posterioridad tenerlos que acreditar. Entonces ahí sí es dependiendo de cada asunto en concreto. Ahí nosotros propusimos la fecha del contrato. Por ejemplo, en esos casos que tú me estás platicando no son obviamente constituciones bancarias. Por ejemplo, en Kavax hace un contrato en línea con tu cara y se ratifica supuestamente ese contrato sin estar físicamente firmando el contrato. Me entiendo que es en ese sentido lo que tú mencionas, ¿no? Es correcto, cualquier institución que ustedes hayan celebrado, mucho ejemplo, cuando nosotros contratamos una suscripción en línea, cuando nosotros contratamos Mercado Libre, hay otras plataformas, Amazon, sí, que no necesitas una firma física, todo es con tu cara, supuestamente. Y todo. Ejemplo, y vamos a suponer, esto aplica mucho para proveedores. Resulta que en Mercado Libre o en otro tipo de plataformas, yo era proveedor y yo vendía mi mercancía a través de esta plataforma, pero si un consumidor objetaba el cargo de yo no pagué con mi tarjeta, me lo iban a venir a cobrar a mi proveedor. Por lo tanto, no había una cláusula en ese tiempo en específica que refiriera a quién iba a pagar los contracargos. Entonces, para mí, nosotros teníamos, como yo representando al proveedor, teníamos por ahí una vía de cómo poder ganarle a que esta plataforma se hiciera responsable por esa objeción de los clientes, porque al final de cuentas nuestro proveedor, nuestro cliente, sí entregó la mercancía. Entonces, si recordamos que estas plataformas son intermediario de pagos, que si bien es cierto dicen que tienen datos encriptados. Con ellos no estás haciendo un contrato, de hecho. Justo, pero los contratos que se tienen celebrados con ellos son en línea. Entonces yo ahorita puedo demandar en este mes, el día de hoy, y yo decir que estas son las cláusulas. Pero si con posterioridad lo modifican en su página, no hay forma en la cual yo pueda acreditar. Entonces es ahí donde, ojo, en ese tipo de situaciones, cuando a veces ni siquiera tienen estos contratos aprobados, o aprobados por la comisión, o vienen en el Profeco. Exactamente, luego no nos tiene que estar en el Profeco. Justo, entonces es ahí donde tenemos esta herramienta un poco en juicio para poder agarrarnos o tener palomita o acreditar ciertos elementos de nuestra acción o lo que queramos acreditar. Pero bueno, nos seguimos en las siguientes etapas. La calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, que era justamente lo que les comenté, donde aquí el juez va a revisar las pruebas que ofrecemos, cuáles son pertinentes, idóneas y ofrecidas conforme a la ley para poder admitirlas. En este caso nos echaron la prueba en informática, que agradecemos en razón de la economía del cliente, ¿no? Se evitó de pagar esa pericial en informática y posteriormente nos señalan día y hora para la audiencia de juicio. Y en la audiencia de juicio recordemos que vamos a desahogar estas pruebas, nos vamos a ir a la fase de alegatos y nos vamos a ir a dictar sentencia o bien
Puede ser con fecha posterior, lo maneja la ley, tiene 5 días posteriores para dictar sentencia, pero podrían hacerlo también en esa audiencia. En ese momento. Pero generalmente es después de la audiencia de juicio. Aquí es bien a criterio, ya como trabajan los juzgadores de cada órgano jurisdiccional, hay algunos que ya en audiencia de juicio recibes tu sentencia y otros que sí señalan día y hora para emitir la sentencia, entonces... Pues, según la carga de trabajo y según el criterio del juzgado, sí, ¿no? al final la ley nos permite estos dos supuestos y pues bueno, cada titular de su juzgado podrá decidirlo o apoyarse, ¿no? Del tiempo que... Bien, entonces esa es una gran generalidad de cómo se lleva a cabo este juicio mercantil para recuperar el saldo por fraude bancario, más no de fraudes financieros, ¿no? Que son diferentes. Entonces, en ese sentido, pues vamos a tocar más adelante los puntos específicos, por ejemplo, de cómo es que o cómo las pruebas se llevan a cabo, las particularidades de la notificación a los bancos, también la legislación que se aplica o es aplicable, bueno, algunos diversos puntos referentes a esta situación del juicio mercantil y que la licenciada pues tiene amplia experiencia en ese sentido, llevan estos juicios. Y por favor, coméntenos, colegas, las preguntas. Ustedes están llevando un juicio parecido y a final de cuentas necesitan o quieren saber respecto de un desahogo de una vista, respecto de una objeción, algunas dudas en la audiencia preliminar, en la de juicio. Justo pónganos aquí abajo los temas que quieren que tratemos en esta vía oral mercantil. Y entonces nosotros prepararemos el podcast para ustedes y puedan tener un amplio panorama de lo que pueden resolver en sus asuntos. Sí, cabe aclarar y vamos a ser bien puntuales que este procedimiento es para fraudes bancarios, cuando les hacen una llamada y les empiezan a vaciar sus cuentas bancarias. En ese sentido aplica esta situación, no cuando son las cuestiones de que les prometen un crédito, deposítame una cantidad cierta y después ya no les dan crédito, ahí no aplica, porque ya es una situación penal. Entonces, en ese supuesto, estamos platicando estos podcasts y recuerden dejarnos sus comentarios para que la licenciada y yo hagamos una serie de respuestas referente a esos temas y al tema que estamos tratando aquí y con gusto vamos a seguir haciendo este tipo de podcasts. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok como Online Abogados, en YouTube como Jurídico Yusemper, en Spotify como Jurídico Yusemper, en Facebook como Jurídico Yusemper, en Instagram como Abogados Yusemper. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, dejar los comentarios y con todo gusto estaremos atendiendo sus preguntas. Hasta luego. Hasta luego, buen día.